Buenas noches. Quiero desarrollar esta plática bajo el siguiente tema, ¿verdad? Relacionados a la supuesta democrática, ¿verdad? A la supuesta democracia, a la supuesta democracia convenenciera hecha a modo según la 4T, ¿verdad? Este grupo, esta organización, secta o no sé qué es, porque no se puede considerar partido político, ha corrompido el concepto de democracia, por decirlo así, ¿verdad? Falsificado el concepto de democracia, ¿verdad? Y la democracia solo existe cuando todo les favorece a ellos. Y vayamos al punto, ¿verdad? Para esta elección que se proponen realizar ahora en el mes de junio de la elección de los jueces del Poder Judicial, dicen que con tan solo el 5% de personas que vote en este proceso, bastará tan solo con ese 5% para declarar una elección popular, es decir, una elección del pueblo, con el 5% de los votos. En donde tal cantidad de votos puede ser representativa del sentir de un pueblo, de una mayoría. Si en México somos arriba de 92, 93 millones de votantes, ¿verdad? Que sería la mayoría total. Que pudiera elegir algo, pero si tú dices como gobierno que tan solo con el 5% te conformas, pues en dónde estamos parados, ¿verdad? ¿Cuál representatividad y por lo tanto cuál elección del pueblo? ¿Cuál proceso popular? No tiene sentido, es una contradicción tremenda, ¿verdad? Para decir que un pueblo participa democráticamente y elige tal o cual opción en cualquier proceso que se lleve a cabo en este país y que requiera del voto popular, para decir que esa elección es popular y es representativa, necesariamente tiene que haber votado la mayoría, es decir, un acuerdo mayoritario. Esa es una de las bases de la democracia, que la mayoría es la que manda. Por eso se habla de pueblo, y si el pueblo es mayoritario y el pueblo vota mayoritariamente por algo, pues se tiene que respetar la voluntad de la mayoría, y para decir mayoría quiere decir que si tenemos 90 millones de votos en este país posibles, pues una mayoría andarían 50 millones mínimo de votación para poder considerar algo válido y democrático, y aún así no sería tan representativo, ¿verdad? Porque 50 millones para 90 millones estaría casi otro 50% en contra, ¿verdad? En este caso sería como 40%, pero es una cantidad importante de gente que
que estaría bajo otro supuesto o otro ideal, ¿verdad? Sin embargo, al haber mayoría se tenía que respetar la mayoría, y esa mayoría solo se consigue, como su nombre lo dice, siendo mayoría, ¿verdad? Que esté por arriba de la otra parte y no por abajo de la otra parte, ¿verdad? Nosotros no podemos considerar una elección democrática y popular como en el caso de la presidencia, ¿verdad? Con López Obrador alrededor de 20 millones, 25 millones, de 90, y aún así dice que el pueblo lo eligió, con la Claudia Sheinbaum, con todo y la marrullería que implementaron, y prácticamente una gran parte de esos votos son fraudulentos, pues anduvo alrededor, arribita del 30% de la votación nacional, pero no rebasaron ni el 40 ni el 50%, como para decir, es mayoría que eligió a esas personas, ¿verdad? Es un total embuste eso de decir que fueron electos por el pueblo y que el pueblo, todo el pueblo los eligió y que representan a todo el pueblo. Pues no, el 30% de votos del Padrón Nacional Electoral solamente obtuvieron sin ninguna mayoría, y entonces ellos están trabajando representando a una minoría, porque el resto votó por otras opciones o no votó porque le pareció que no le gustaban o no coincidía con los planteamientos de la supuesta cuarta transformación, ¿verdad? Entonces ese es el punto también de la cuestión matemática de las mayorías. ¿Qué define a las mayorías? Más bien, ¿qué define una elección popular? ¿Sí? Por el pueblo, pues que la mayoría haya votado, ¿verdad? Que la mayoría se haya manifestado y que la mayoría haya elegido tal o cual opción, mayoritariamente, y mayoritariamente significa arriba del 50% de respaldo para tal o cual opción que se proponga. Así de sencillo. Los demás son embuste y es falsear la realidad. ¿Sí? Es pretender una democracia falsa, ¿verdad? Inventada. Y luego andar diciendo, pues yo gané por mayorías. ¿Dónde está la mayoría? Entonces esta es una situación bastante grave, ¿verdad? No ha habido mayorías para esa corriente política de la 4T en ningún caso. Están ahí por un sector, como ya vimos, máximo entre el 20 y el 30%, pero el resto no apoyó, y por lo tanto no se puede considerar como una elección que haya calado en el pueblo y que sea una elección mayoritaria, y por lo tanto representen realmente ellos los intereses de todo el pueblo, ¿verdad? Y ahora, el caso más vulgar y más marrullero en la cara de los mexicanos, diciendo que la elección judicial bastará con que el 5% vaya a las urnas para declararla como democrática y como una elección popular del pueblo, ¿verdad? Donde participó el pueblo y que el pueblo puso a esa gente, el pueblo. Pues si vota al 5%, solo un 5% está participando en poner a alguien, el resto no le está interesando, y por lo tanto no debería tener ninguna validez ese tipo de elección, ¿verdad? No es posible que se declare elección popular
y representantes populares cuando solo un 5% vota por ellos, ¿verdad? Es como en las redes sociales, quien tiene más seguidores, o sea, quien es más popular, se supone que el que tiene más seguidores, ¿verdad? Alguien tiene 1 millón de seguidores, pues es popular. Alguien tiene 100, pues tú no eres muy popular. Por ejemplo, y en este caso caemos, o digo ellos, se está cayendo en algo totalmente insostenible, irreal, embustero, ¿verdad? Una situación embustera, ¿sí? Y aparte no se tiene el honor ni la vergüenza, ¿verdad?, de difundir esto, de no decir la verdad. Y se difunde esto diciéndole a la gente que es un proceso democrático, es un proceso que la gente quiere, ¿verdad?, que la gente necesita y que es bueno votar, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, si con el 5% nada más los votos lo van a validar, pues es una farsa, es un fraude electoral, un fraude y una simulación democrática de la democracia. Esa no es la democracia, ni es una elección de participación popular, ¿verdad?, con el 5%. Segundo, menos aún cuando te están indicando qué vas a hacer, te están dando las listas, ¿verdad? Ya se sabe, todo Morena, todo el partido de Morena, gobernadores, etcétera, están mandando la lista de por quién debe de votar. La gente cercana a Morena y la no cercana a Morena, bajo la condición de que para que sigan recibiendo tal o cual apoyo deben de votar por esos que le están indicando los diferentes sectores y estructuras de la alta jerarquía de Morena, ¿verdad?, que son gobernadores, diputados, gente de la presidencia de la República. Ya tienen la lista diciendo tienen que votar por esto, por estas personas, no por otras. Entonces quiere decir que además de ese fraude, está el otro fraude contra aquella gente que le dijeron que participara y que tenía la oportunidad de ser juez o magistrado, ¿verdad?, en una elección, cuando de hecho ya simplemente los utilizaron de relleno y ya están discriminados, porque ya están diciendo por esto no vas a votar por esto, ¿verdad? Si no hay una cuestión, elección de que la persona por sí misma, analizando los perfiles, estudiando los perfiles, diga yo quiero votar por este y sea libre e independientemente, sin ninguna presión para votar por esa persona, no. Se está diciendo por esto, quiere decir que el resto es solo relleno y no se le están respetando sus derechos de participación electoral, ¿verdad? Algunos a lo mejor ya saben que nomás van de relleno, a hacerle juego a los otros, y no sé si haya gente que se la creyó y haya ido honestamente, ¿verdad?, a participar de manera incauta, decir, bueno, ya que hay una oportunidad aquí que se van a elegir, pues yo también quiero anotarme, ¿verdad? Y no haya analizado la cuestión, pues que le haga como le haga nunca va a salir electo, porque no forma parte de la estructura de Morena, ¿verdad? Y no se está indicando que voten por él, se les está haciendo a un lado, ¿sí? Entonces van de relleno, sin respetar sus derechos. Eso no es democracia, ¿verdad? Es decir, ya, por eso no voten, votas por esto. De hecho, entonces ya están eliminados, ya desde antes de la elección. Muchos en esa situación que estoy mencionando ya están fuera. Desde que se registraron estaban fuera, porque solo iban a ser utilizados por relleno, y está clarísimo el punto, ¿verdad?, porque ni siquiera se han ocultado para difundir esas listas los operadores de Morena, entre senadores, gobernadores, diputados
gente de la presidencia, ¿verdad? La misma presidenta anda haciendo propaganda a favor de personas. A lo mejor no lo dice directamente, pero tiene su lista. Y son los que se deben elegir. Entonces, ¿qué democracia puede haber ahí? Es una falsificación total de la democracia, ¿verdad? Y una falsificación sin ninguna consideración, sin ninguna pena, delante de todos, ¿verdad? A vista de todos, nos están diciendo vamos a hacer fraude, porque no se le puede llamar otra cosa. Este es el fraude que queremos que nos respaldes, ¿verdad? Nada más tienes que ir a poner tu voto para que el fraude quede consumado, pero prácticamente se está diciendo a nivel nacional cuál es el objetivo. Así la democracia de estos, la supuesta democracia a modo, ¿verdad?, de esos que se dicen los más honestos de las 4T, los izquierdosos de las 4T, los que respetan supuestamente derechos humanos y derechos ciudadanos, pues no lo están respetando aquí. Los que no eran tranzas, no eran sucios, pues están demostrando aquí con esas maniobras que son puercos igual, ¿verdad? O bueno, no sé compararlos con quién, pero son puercos por sus acciones que están haciendo, ¿verdad? A vista de todos. Un fraude cantados, sin miramientos, lo están llevando a cabo. Y por eso dicen, no importa, nada importa más que con el 5%, es decir, un poco arriba de 4 millones de votantes, esto tendrá validez y será democrático y será popular, ¿verdad? Porque ellos lo están diciendo. Porque ellos manejan la ley y ahora por lo que ellos digan es. Y nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? Porque van sobre ti, censurándote, atacándote, denigrándote, falseando las cosas, ¿verdad? Así lo hacen. Entonces, me quería referir a este punto por esta cuestión de la democracia. ¿Tenemos democracia con este gobierno de la 4T? Pues si esa democracia falsa, no la tenemos. Es democracia de frases, de bla bla. Hay mayorías que realmente respaldan a la 4T, pues hasta ahorita no se ha visto. 20%, 30% de votantes, incluso por una elección presidencial, no es mayoría. Mucho menos será mayoría y representación popular una elección de jueces y magistrados solamente avalada por el 5% del pueblo, pues del pueblo que vota, ¿verdad? De esos 90 y tantos millones de mexicanos, ¿verdad? Tampoco, eso será toda una farsa, tampoco será validez, tampoco es democrático eso. ¿Sí? Es decir, prostitución bajo términos democráticos, bajo fraseología izquierdosa, bajo fraseología populacha, porque ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde se ha expresado mayoritariamente el pueblo para respaldar a esto de la 4T? En ningún lado. Yo no veo los datos. Ya lo dije, ahí están los datos, el historial de las elecciones previas a presidente. Las 2 elecciones presidenciales no han avanzado arriba del 30%, ¿verdad? Y si vamos reales, menos, porque hicieron muchas maniobras igual. Ahora con la elección de jueces y magistrados, aún peor. No se considera nada de democrático, ni una elección popular mayoritaria sugerida por el pueblo y avalada por la mayoría del pueblo. Por lo tanto, en términos legales y en términos reales y honestos, esa elección no tendrá ninguna validez ni representatividad
si se llega solamente a ese 5%, ¿verdad? Y aún llegar al 20, al 30% no es representativo, ¿sí? Para nada ni democrático, porque además la propuesta no surge del pueblo o de discutirse en el pueblo para la elección del juez del Poder Judicial. Surge de las altas esferas, ¿verdad? Del gobierno, de la 4T, en base a sus intereses, en base a los intereses de López Obrador, de sus diputados, de sus senadores, que son cómplices. Claudia Sheinbaum, ¿sí? Fieles a López Obrador porque al parecer hizo reparto de mucho dinero para ellos y por lo tanto pues están con él, están agradecidos y son cómplices y no se pueden descuidar las espaldas. Y entonces por eso van ellos unidos, la alta estructura de la 4T, apoyándose, cuidándose las espaldas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces por eso sale la propuesta de desaparecer a la Suprema Corte de Justicia y de cuestionar al Poder Judicial, así directo, ¿sí? Sin cuestionar todos los pasos previos para llegar a un juez, ¿verdad? Como ya yo decía, que la justicia no solo depende del juez, el juez dictamina en base a un informe, en base a una investigación hecha por policías, por FGR, validada en ministerios públicos y ya después llega al juez. Eso no lo han tocado para nada, ¿verdad? Lo han dejado en el misterio y se han enfocado a jueces y con una sola palabra, corrupción y nepotismo y ya, y sin haber probado quiénes, cuántos, cómo. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la representación popular? Por ningún lado.